La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Bueno, aquí están muy cómicos en el chat. Pero ¿y dónde está Judith? ¿Dónde está la Contralora que no apareció a defender a Mayrinfer? No, Judith, después de que la puso en la hace 2 concursos, dijo, uy, mejor me retiro. Bueno, bienvenidos. Esto se llama SOS Adolescentes. Y bueno, le damos la bienvenida, como siempre, a la señora Lidben Sánchez de Seres Felices. Y hoy vamos a hablar de algo complicado, que es, como siempre, con los tratos de los adolescentes, siempre estamos así, a ver, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hacen los papás para poner límites en la relación con sus hijos o en los comportamientos con sus hijos sin sentirse culpables? Buenos días, señora Lisbeth, qué bonita está. Sí, está buena. Muchas gracias, muy buenos días. Buena le luce moza, ese negro, moza, le luce esa camisa negra. Ese negro también, porque el otro negro también le luce. Ese negro que me acompaña. Pues. Ese negro que te acompaña, sí. ¿Cómo están? Muy bien. Pero me tenían angustiada. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué, Lidben? Porque Mayfer le había dicho bien las cosas y ustedes no le prestaban atención a la pobre del concurso. No le dimos, sí, no. Es que es complicado, Lidben, porque sabes que tenemos que estar pendientes de todo y entonces de quién lo dice, de la pregunta, del tiempo, de los efectos, de todo, de la próxima sección que tiene el programa, del tiempo, en fin. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Producción, motorizado. Exactamente, y la señora que hace las tortas. Presidente. Exactamente. Bueno, querida, empecemos, arranquemos con el contenido que como siempre va a ser de mucha utilidad para todos, y los que están en el chat no se vayan para que le puedan también preguntar cosas a Lisbeth. O pueden preguntarla también por acá, por YouTube o por Facebook. Sí, por donde ustedes quieran, sí, nosotros leemos las preguntas. Aquí estamos. Así es. Bueno, ¿por qué hablar hoy de límites sin culpa? De alguna manera esto sucede producto de muchos temas que han surgido en estos momentos, porque quiero rescatar que una de las cosas que más se ha visto afectada durante todo este tema de la pandemia, durante todo este tema de las relaciones, que no hemos estado juntos conviviendo 24/7 y que ha afectado ese tema de las relaciones familiares, tiene que ver con que nos hemos vuelto en muchos casos unos papás permisivos. Hemos dicho que hemos puesto la postura de nuestros hijos adolescentes principalmente como en un momento de pobrecitos, ya no pueden socializar, ya no están compartiendo con sus amigos, y hemos empezado ya, después de un año, hemos empezado a ceder, hemos empezado a entregar espacios que antes teníamos controlados por el tema de la pandemia, pero que de alguna manera estaban dejando de vivir ellos en su propia etapa de adolescencia. Pero ¿qué pasa? Que de alguna manera tenemos que saber que si nosotros estamos conscientes como adultos, indistintamente de las circunstancias de la pandemia, que el poner límites es sano, que el poner límites no requiere culpabilidad en función a decir es que ellos no hicieron tal cosa por mi culpa. Ellos sienten que yo los tengo como prensados o que yo los tengo de alguna manera limitados. Eso está bien, porque de alguna manera los hijos y los padres nos convertimos en unos referentes de los límites cuando sabemos que lo estamos haciendo para educarlos, para decirles que eso está bien y que está mal. Porque el adulto es el que tiene la experiencia, el adulto es el que sabe el devenir exactamente del camino correcto y del camino no correcto. Y de alguna manera nos permite vivir y formar parte de las decisiones de nuestros hijos adolescentes porque tenemos experiencias previas. Claro, Lidben. Por lo vivido y por lo no vivido. Pero imagínate, es que también hay padres que son demasiado controladores. O sea, yo sé que la experiencia, buenísimo, que lo hacen desde el amor para ayudar a sus hijos a ponerles algunos controles que son lógicos y que son necesarios, pero ¿cómo hacen esos muchachos que tienen esos padres controladores y castradores? Sí, ahí viene otro tema, Lucy, y eso lo voy a trabajar con otra circunstancia, que tiene que ver con los padres que son, esos controles vienen por una excesiva sobreprotección. Y esa excesiva sobreprotección corresponde a miedos de ese adulto
de soltar y de dejar esa culpa arraigada en ellos. Porque ¿qué pasa el día de mañana cuando ya ese adulto, ese adolescente hijo se convierte en adulto y hace su propia vida y se desquita de esa sobreprotección, de ese sobrecontrol, etcétera, etcétera? Y el padre empieza a decir, si yo no lo hubiese controlado tanto, si yo no hubiese puesto tantos límites, entonces ahí es donde la culpa se convierte como en la espada que yo me clavo para ser responsable de las consecuencias de los actos de mis hijos. Y la verdad es que la sobreprotección siempre es una culpa generada por un miedo de ese adulto que no quiere permitir que los demás crezcan. Ese miedo de esos adultos a decir que los límites son mi manera de amar, que los límites son mi manera de mantener el control y aferrarlo a mí. Pero ¿qué pasa? Que esos límites no están bien canalizados. Cuando yo me refiero a límites sin culpa, me refiero a que nosotros como padres y adultos tenemos que ser conscientes de que el límite es la frontera. No quiere decir que tú no puedas traspasar la frontera basada en tu propia experiencia. Es yo saber delimitarte hasta dónde puedes llegar, diciéndote las causas y las consecuencias de ese camino. Tengo un inciso para hacer acá, porque de repente no es sano, o sea, lo digo porque me ha pasado, es una experiencia personal donde yo digo, bueno, esto me faltó más cuando era padre, o sea, cuando mi hija estaba en su proceso de formación, esa parte la descuidé, pero también al mismo tiempo me digo a mí mismo, pero también era una realidad en la que yo estaba viviendo ese momento donde no podía estar pendiente de eso, porque si estaba pendiente de eso, entonces no trabajaba lo que tenía que trabajar, o no tenía que estar fuera de la casa el tiempo que tenía que estar fuera de la casa, o dejar a mi hija con determinadas personas que además sembraron cierta influencia. Entonces esa revisión, y al final le he dicho, bueno, fue la vida que me tocó vivir, o sea, me perdono. Claro, soltaste. Lo solté. Ahí está el secreto, Fran. Ahí es donde precisamente está el límite sin culpa. El límite está relacionado a que esa era tu circunstancia y ese era tu límite en ese momento de actuar. Y efectivamente, cuando tú perdonas, cuando tú asumes que esas eran tus circunstancias, tú pierdes la culpa. Porque la culpa, cuando nacen unos hijos, es como si vinieran con el apellido culpa. Porque si yo lo hubiese alimentado mejor, porque si yo le hubiese dado mejores oportunidades, porque si yo hubiese sido una mejor madre, porque si yo le daría lo que yo no tuve, porque, o sea, al final eso es lo que nos hace cargarnos de culpas innecesarias, porque cada hijo va a nacer con unas circunstancias, con un proceso distinto, incluso siendo yo papá de las mismas personas. Cuando tenemos más de un hijo, son incluso diferentes circunstancias, diferentes edades, diferentes maneras de relacionarnos con nuestro hijo mayor o cuando es más de uno. Porque si tú le preguntas a mi hijo, la manera como yo viví la infancia de mi hijo mayor fue totalmente distinta a como yo viví la infancia de mi hija menor. Y hoy en sus etapas cada uno lo están viviendo diferente y me perciben a mí diferente. Y por ejemplo, yo con mi hijo, yo era la abnegada porque yo sentía la culpa de que si yo no le preparaba la comida, porque yo trabajé mucho tiempo, si yo cuando llegué aquí yo no le preparaba la comida, yo me sentía culpable que él no se estaba alimentando bien, con muchos químicos y no sé qué. Pero yo después dije, ¿por qué yo tengo que sentir esa culpa si a mí no me gusta cocinar? Yo voy a buscar las mejores alternativas para yo, dentro de lo que yo pueda hacer, con base a mis habilidades, yo le voy a dar lo mejor de mí. Yo pierdo esa culpa, yo la entrego en función a lo que yo soy capaz de dar. Bueno, imagínate, yo te voy a decir una cosa, que creo que más que en este tema, tratar un coaching con los adolescentes es tratarlo con los padres, porque tenemos el caso de una amiga muy cercana también, que sus hijos se fueron y se mudaron, además de estado. Y mamá, no quiero que ni me digas absolutamente nada, ni te involucres en mi vida, ni me digas qué es lo que tengo que hacer. O sea, chao, me voy. Y te amo, pero te quiero lejos de mí. En ese caso, esa persona, pues obviamente muy, muy dolida, pero
está preguntándose todo el tiempo, pero ¿por qué mis hijos son así? ¿Pero por qué son así? Y no es preguntarse por qué sus hijos son así, sino en quizás qué comportamiento he tenido yo para que ellos reaccionen de esa manera, ¿o no? Así es, así es. Y eso tiene que ver con una culpa de qué hubiese pasado si yo, qué hubiese pasado si yo hubiese hecho tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí surge una culpa de ella como adulta, como ella como en rol de madre. Pero la verdad es que sus hijos le están poniendo los límites y sus hijos no tienen culpa de nada. Sus hijos son consecuencia de los miedos que ella tuvo, pero me refiero particularmente a los límites que yo debo establecer cuando, por ejemplo, quiero complacer para satisfacer a un adolescente, a un niño, a un esposo. ¿Y qué pasa cuando no me satisfago a mí misma? ¿Qué pasa cuando yo sacrifico por los demás? Definitivamente van a pasar cosas como eso. Yo le voy a sobrecargar la culpa y yo voy a decir, es que yo, porque esa persona probablemente dice, yo que tanto te entregué, ahora me pides que me separe de ti, que no me involucre en tu nueva vida. Pero es que la culpa fue tuya, tú te la quisiste enajenar dentro de ti porque tú te dedicaste y te entregaste en cuerpo y alma a ser madre y te olvidaste probablemente de otras cosas. Total. Desde el mismo rol hay que poner límites. Claro, es tu responsabilidad. Pero es que además ser padre no puede ser una patente de corso donde tú tienes injerencia absoluta en el individuo que tú llamas hijo. O sea, tú tienes que respetar sus espacios, tú tienes que respetar que él le guste la carne término medio cuando a ti te gusta medium well. O sea, todas esas cosas tienes que respetarlas, o que sea de tal equipo y tú eres de cuál equipo, ¿sabes? O sea, respetar esa individualidad. Y yo creo que en muchos casos la sociedad nos ha enseñado a que son tus hijos, que son tu propiedad y tú determinas con ellos todo lo que tú deberías hacer y los estás frustrando, los estás castrando. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Porque yo lo digo. Sí, porque yo lo digo no es un argumento. No hay nada más terrible que un porque sí. Sí. O porque yo lo digo porque yo soy tu papá o porque yo soy tu papá. Porque yo soy tu papá. Eso no es un argumento. Eso no es ningún argumento. Ningún argumento. Y no es o sea, y además es totalmente debatible cuando existe criterio por parte de ese adolescente, donde ya es capaz de saber esto me gusta, esto no, esto lo quiero hacer y esto no. Entonces, ahí es donde ellos, en algún determinado momento, si nosotros establecemos límites con culpa, el problema es que ellos nos van a ver como víctimas de nuestro rol. Y la verdad es que nuestros hijos decidieron venir al mundo por decisión de nosotros, no por decisión de ellos. Es así. Y eso es importante, o sea, eso es muy importante que lo sepamos. Cuando yo me entrego y establezco límites, yo estoy generando de alguna manera una herramienta para que ellos sepan que en la vida todo va a tener límites. Todas las relaciones tienen límites. La misma existencia en este mundo tiene límites. O sea, cuando nosotros nuestro cuerpo le hacemos daño, nos alimentamos mal, tomamos bebidas que no son, consumimos drogas, fumamos, todo eso son excesos de límites que al final generan desgaste y nos hacen, y tenemos consecuencias. Pero es mi responsabilidad decirle que ese no es el camino, es establecerle y saberle decir que en determinadas circunstancias tú debes saber que eso no es lo correcto. Claro. Pero si yo le concedo todo, si yo le doy la libertad el libertinaje de saber que todo lo puede hacer porque es mi bebé, porque es mi hijo único, porque es mi consentido, porque es mi niña, al final le estoy diciendo que todo está a sus pies y no es cierto, no es correcto. Entonces, ahí es donde yo tengo que decir, yo soy madre estableciendo límites, estableciendo argumentos y criterios que te van a ayudar a la vida sin la culpa de que los errores sean tuyos. Claro. Que los errores sean míos. Porque es pecar por omisión. O sea, si yo veo que ese comportamiento no es correcto, pero me quedo callado porque al final digo, bueno, ella tendrá que aprender por su cuenta, él tendrá que aprender por cuenta propia, que aprenda por su cuenta porque no, tampoco es así. O sea, no es una situación, no es una actitud ni pasiva, ni tampoco una actitud de
sí, o sea, de imposición, que tú digas, o no tienes que hacer esto, o sabes que yo me echo para atrás porque él o ella tiene que aprender por su propia cuenta el camino de la vida, que así es la vida. No, porque como padres, para mí, mi criterio, yo no tengo hijos, pero yo tengo sentido común, que creo que mucha gente, bueno, porque siempre me dicen, pero si tú no tienes hijos, no opines. No, yo sí puedo opinar porque yo tengo un sentido común desde esta parte de afuera y a veces tengo más criterio que muchas veces el que se involucra emocionalmente en el asunto. O sea, yo no puedo porque el criterio es objetivo. En cambio, lo que pasa con los padres es que en muchos casos creemos que tenemos que poner primero el corazón que la cabeza. Y la verdad es donde surge efectivamente esas culpas innecesarias, esa mochila llena de responsabilidades que en algún momento ya no son nuestras. Nosotros asentamos las bases, pero también tenemos que dejar que ellos construyan y vivan y armen su propio camino, ¿sí me explico? Uh-huh. Y ahí es donde yo tengo que ser capaz de soltar esa mochila de culpa y decir, si es que yo hubiera hecho tal cosa, no hubiera pasado tal otra. No, yo di lo mejor de mí y yo asumí mi rol con las herramientas que yo tenía y las circunstancias. Y por eso quiero irme un momentico atrás a tomar el comentario que hizo Fran. Bien importante es que sepamos que las circunstancias de cada quien pueden estar atadas en este momento, y trato nuevamente también el tema de la pandemia. Lamentablemente con el tema de la pandemia se dispararon el número de divorcios, ¿ok? Uh-huh. O de separaciones de familia. Y eso hace que en algún momento, cuando tenemos hijos adolescentes, empiezan a convivir en dos casas distintas. Empiezan a vivir dos realidades diferentes, a pesar de que nacieron de dos personas que en algún momento cuando vivían en el mismo techo, tenían las mismas normas, los mismos límites, las mismas rutinas y los mismos criterios, ¿sí? Uh-huh. Cuando eso sucede, creemos que siendo hijos de padres divorciados, mientras yo más complaciente soy y mientras menos límites pongo, mejor papá soy o mejor mamá soy. Soy más pana, soy más chévere, quieren estar más conmigo. Claro, entran como en una competencia. Yo soy mejor que tu papá o yo soy mejor que tu mamá. Nos volvemos muy torpes. Y dígame cuando aparece el nuevo integrante de la relación. Cuando aparece una novia, el novio de la mamá o la novia del papá. Que para tú poder lograr que ellos lo acepten, entonces empiezas a dar una cantidad de concesiones a los muchachos porque no, mira qué tal, y se vuelve todo eso un desastre. Ese es un temazo para... patuque, literalmente. Exactamente. Porque soy capaz de, pobrecito, como ya pasó por un proceso de divorcio de sus padres, que es mi culpa, porque yo fui el adulto que me divorcié, que no fui capaz de rescatar esa relación, pobrecito mi hijo o mi hija, yo tengo que ceder en esto, o yo tengo que dejar que haga en mi casa tal y otra cosa, que yo sé que no la hace en la otra casa. Pero la verdad es que le estoy haciendo mucho daño, porque cuando hay esa ruptura, yo tengo que dejarle claro que los límites siguen existiendo y que no es culpa de ellos la ruptura, que indistintamente de dónde estén, nos mantenemos con las mismas bases, nos mantenemos con los mismos criterios, nos mantenemos con los mismos límites. Por ejemplo, el uso del celular, las salidas, el uso del carro, el uso de la venida de los novios o las novias y las permanencias en las casas, todo eso. O sea, el ser papás panas no tiene que ver precisamente con ser mejores. Claro. Va a haber un momento de la vida donde ese rol sí es importante, ese papá pana, ese papá que te aconseja, ese papá que se vuelve tu confidente, ¿sí? Uh-huh. Porque eso es lo sabroso del yo adulto cuando ya trasciende la etapa de la educación y donde empezamos a convivir como adultos, ambos padres e hijos, donde ya transitamos, pero porque ya tenemos una madurez en ambos casos muy clara. Pero en esa transición de la adolescencia, que vuelvo y repito, y quiero que quienes nos estén escuchando, quiero que lo sepan y lo recuerden, es hasta mínimo los 25 años. O sea, creemos que cuando cumplen 18 o 21, según el país donde vivan, ya son mayor de edad. No, señores, en esa época es cuando más necesitan de nuestra compañía, aunque no lo sepan expresar, aunque no la sepan pedir.
porque creen que ellos tienen la verdad única y tienen el conocimiento y porque ya yo soy grande. La verdad es que no, es en el momento donde más preguntitas hay. O sea, si nos metiéramos en una cabeza de un adolescente tardío, entre los 21 y los 25, entre los 18 y los 25 años, que es cuando ya creen que tienen el mundo porque tienen la mayoría de la edad, es donde más espacios vacíos hay. Hay muchas preguntas sin respuesta, muchísimas. Y allí es donde tenemos que saber actuar, allí es donde sabemos decir, estoy siempre para ti, para mal o para bien, aquí estoy. Es el mirarlos a los ojos y saber que pueden confiar en mí, es el saber que voy a estar siempre para ti. Entonces, yo importante... No, iba a decir, yo voy a cumplir 54 años y todavía tengo preguntas sin respuestas. Es así. Bueno, aquí pasa. Y nos pasa, Fran, en relación incluso a nuestro rol de padres cuando eran adolescentes. Y probablemente me va a pasar a mí y le va a pasar a todo el mundo cuando ya nuestros hijos sean adultos, como es el caso tuyo. Pero ahí preguntaré qué hubiese pasado si al final lo hice con la herramienta, con las circunstancias y lo mejor que pude. Porque yo no creo que exista un padre que quiera poner límites para castrar. Yo no quiero que haya no me cabe en mi cabeza que alguien sano en un rol de voluntario de ser padre, de decisión personal, quiera poner límites para castigar, quiera poner límites para frustrar, quiera poner límites para cortar alas. Eso no tiene sentido. No. Tenemos que verlo como límites para educar, límites para formar, límites para establecer hasta dónde está bien y hasta dónde no. Claro, y no excusarnos en el amor, no, porque te estoy haciendo esto porque te quiero, sino que realmente verlo con objetividad desde el mejor ángulo posible. Te voy a leer aquí los comentarios del Telegram, de la cuenta de BDM Radio de Telegram. Los hijos son prestados, dice Tere Peña. Jessica Reyes, dar sin esperar nada hasta con los hijos y hacer definitivamente lo que nos hace feliz. Y Mayrinfer Zambrano tiene una pregunta. Dice, Lidben, mi hijo tiene 4 y medio y hay ciertas cosas que lo dejo decidir, como escoger la ropa y los zapatos que le gusta, porque si la compro si la compro a mi gusto, no se la quiere poner. Mi mamá me dice que soy la que tengo que vestirlo y decidir todo por él en ese momento. Yo sí le pongo límites, pero está bien dejarlo tomar ciertas decisiones en algunas cosas o no, porque ella dice que si lo dejo, él va a hacer lo que le dé la gana y no me va a hacer caso. A ver, sí puede tomar decisiones en cosas que le correspondan a él, pero así como puede tomar decisiones, también debe a sus 4 años tener responsabilidad, ¿ok? Por ejemplo, si es escoger la ropa, no es decirle, mi amor, tú puedes escoger la ropa y el niño te va a bajar todo el closet y después no pasa nada. Es decir, una vez que escoges tu ropa, tú tienes, en la medida de lo posible, que ordenar lo que ya no te vas a poner. Ahí le estoy señalando responsabilidad y decisión. Claro. Y vuelvo, insisto, no es con culpa, no es que va a hacer lo que le da la gana, no, porque si le pegamos a esa decisión una responsabilidad sobre sus actos, ahí donde yo no voy a sentir culpa del día de mañana cuando tome una decisión y sepa las consecuencias de sus actos. Claro, y también es como, no sé, por decirte algo, si no se quiere poner unos zapatos, seguramente tomarlo relajadamente y preguntarle, ¿y por qué? ¿Por qué no te los quieres poner? ¿No te gustan? Quizás no, los siente incómodos. Quizás es eso, es empezar ese tipo de comunicación con un niño de 4 años que a veces piensan mejor que nosotros. Pero están formando al adolescente del futuro, ¿no? Que se están formando los adolescentes del futuro. Ese adolescenticos. Ya va, es conversar con ellos, porque si tú le dices, ¿y por qué no te gusta la camisa? Es que no me gusta el color rojo. Ah, ok, mi amor, perfecto. Y a mí no me gusta el verde. Entonces la próxima vez, cuando vayamos a comprar ropa, tú me dices y no volvemos a comprar el color rojo que no te gusta. A mí me parece que se te ve lindo, pero si no te gusta, bien, claro. ¿Sabes? Es como hacerlos sentir adultos, normal. Importantes. En ese caso en particular, yo parto mucho del hecho de que tenemos que entender o sea, a ver, las sensaciones. Yo, por ejemplo, le compraba un tipo de tela, de esas chamisas a mis hijos, que son como las de polo, que son como entrecruzadas, como las Lacoste y todo eso. Un día mi hijo me dijo, como de 5 años y medio, mamá, es que me pica horrible. O sea, tú me las has comprado todos los colores, pero la tela me pica.
Él nunca me lo había dicho y yo seguía porque me encantaba cómo le quedaba. Y el muchachito cada rato decía, no. Entonces yo decía, no fue una culpa mía, es que yo no supe escuchar. Entonces yo dije, no, definitivamente tengo que ir con él a muy temprana edad a decidir qué ropa le gustaba, y él tocaba la tela. Yo no me había dado cuenta, y él tocaba la tela. Y después yo me di cuenta que mi esposo es lo mismo. Entonces tú decías, qué increíble cómo yo me pude haber sentido culpable, yo que lo obligaba a ponerle esa ropa. Mentira, yo asumí que estaba bien, que ahora yo tenía que involucrarlo en una decisión que para él era importante, es que ponerse, qué ropa no me pica. Claro, era un aprendizaje para ti también. O sea, tú en ese momento te diste cuenta que tú lo estabas haciendo porque a ti te parecía chévere, pero no lo estabas involucrando a él en eso, y tú aprendiste y dijiste, déjame ver que yo tengo que escucharlo porque el que se la va a poner es él. Exacto, y yo establecí mis propios límites. Mis límites es yo no puedo seguir comprando sin él. Tan sencillo como eso. Y ese es un límite sin culpa. O sea, yo aprendí que, y eso es una invitación que hago a los padres, ya para cerrar, que hagamos 2 preguntas. Hay muchas batallas que tenemos que resguardarnos para de verdad lucharlas al momento que corresponda. A los 4 años no tiene ningún sentido ver, o sea, pelear o no, por más lo que me digan mis padres de cómo yo debo educar a mis hijos. Nuestros hijos son propios, no son de nuestros padres, no son de los abuelos. Es nuestra decisión, es nuestra culpabilidad, es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿me agrega valor, me fortalece esta pelea en este momento con mi hijo o me debilita? Entonces, una vez que hagamos eso, accionemos, establezcamos límites, no generemos culpas innecesarias. Y quiero leer algo que me leí de un libro de un psicólogo mexicano que me encanta, que se llama Jordi Serrano. Tengo todos los libros de él. Uh-huh. Y cuando estaba buscando temas de esto, quiero poner, y además queda perfecto para cerrar. En conclusión, si empiezas a actuar como padre sin culpa, a ser justo y objetivo con lo que están haciendo tus hijos, y aplicas los límites y consecuencias con amor, firmeza y respeto, la relación con tus hijos mejorará muchísimo. Y lo más importante, ellos avanzarán para aceptar su nueva vida y se sentirán cada vez mejor. Qué bien. Buenísimo, sí. Y yo te añadiría ahí que no es verlo como que soy culpable, sino responsable. O sea, no es me siento culpable, sino soy responsable de este tipo de actitudes, o soy responsable de poderle enseñar y educar de una mejor manera posible para su adultez. Porque ahí, cuando tienen 4 años, que chupan como una esponja todo, desde ahí se ponen las bases para lo que va a ser ese adolescente, que quizás tú dices, pero qué fastidio, ¿cómo se puso? Yo conozco adolescentes que no se ponen tan así, porque los padres les han enseñado a conversar. Y lo comparativo que es terrible, ¿no? Cuando tú dices, mira, pero él hace esto, tú también deberías hacerlo así, y ese tipo de cosas. O sea, no respetar la individualidad. Eso es un temazo para otro día, porque de eso se está sufriendo muchísimo. Bueno. No solamente entre hermanos, sino relacionados con personas emblemáticas, figuras públicas, que al final están haciendo mucho daño en la autoestima de los adolescentes. Muchísimo daño. Ese creo que sería un tema muy pronto, y sería un temazo. Como todos los temas que venimos a tratar todas las semanas aquí en SOS Adolescentes con Lisbeth Sánchez de Seres Felices. Ustedes pueden encontrar a Lisbeth en @seresfelices, sí, pero se escribe como Señores Felices, SRES, Señores. Y por favor, la que tiene la cuenta de Seres Felices, bueno, suéltela, no sea así. Suéltela para que se defienda. La necesitamos. Entonces, Seres sin la primera E, como Señores Felices, SRES, Felices, en Instagram, y ahí pueden encontrar todos los datos de Lisbeth para que les hace asesorías en cualquier parte del planeta, no solamente para los adolescentes, sino para las familias en general, los padres que a veces, como decía el entrenador de perros, hay que entrenar al amo primero antes de al perro. Exacto, César Millán. César Millán. Muchas gracias. Y los que no encuentren a Lisbeth por ahí, pueden ir directamente a bdmradio.com, y ahí hacen clic en la fotico donde está Lisbeth y los lleva directamente a la página. Nuestra Teresa Pena posteó el link para que las personas te sigan por tu cuenta.
se puede hacer una campaña para reportar esa cuenta, dice Arnaldo, y se puede obtener. Así que... Arnaldo, por favor, ayúdame, te lo pido. Arnaldo, no es fácil, pero es posible, dice Arnaldo. Arnaldo, porque ya escrito es una cuenta que ni se mueve ni nada, cero todo. Bueno, Lidben, mil gracias por el contenido de hoy, muy bueno, muy interesante, y salieron muchísimos otros temas dentro de este tema porque tiene mucha tela de dónde cortar. Muchísimas gracias. Feliz día y que estén excelentes. Esto fue SOS Adolescentes. La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.